Vamos a hablar el día de hoy sobre el principio de Pascal. Blaise Pascal fue un matemático, físico y escritor francés a quien se le atribuye el diseño de las primeras calculadoras y de los principios físicos que hoy llevan su nombre. A nivel físico, Pascal aclaró varias dudas sobre presión y vacío. El barril de Pascal es el nombre de un experimento hidrostático presuntamente realizado por él en 1646. En el experimento, Pascal supuestamente insertó un tubo vertical largo en un barril con agua. Cuando se vertió agua en el tubo vertical, el aumento de la presión hidrostática causó la explosión del barril, llegando a la conclusión de que una presión externa aplicada a un fluido encerrado se transmite por igual a cualquier punto del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Podemos observar en el ejemplo, si un pistón se mantiene cerrado herméticamente, una presión ejercida sobre el líquido interno hace que esta presión se transmita por igual a todas las paredes del pistón. En un pequeño recipiente colocamos agua, lo llenamos hasta el tope, perforamos la tapa y colocamos un tubo aislando la tapa de manera hermética. Entonces vamos a tener una analogía de lo que fue el experimento de Pascal. Conforme aumenta la cantidad de agua en el tubo de salida, la presión interna en el tanque aumenta. Este principio tiene varias aplicaciones como pistones, prensas hidráulicas, entre otros. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, dos émbolos conectados mediante un canal, y esto sumergido en líquido. Si yo ejerzo cierta fuerza sobre el primer émbolo, pues la fuerza que se ejerce aquí, la presión va a ser la misma hacia el segundo émbolo. Entonces la fuerza ejercida va a replicarse hacia este punto de acá. La cuestión es la siguiente: si el área es pequeña, pues todas las partes que representen esta área dentro de este sistema van a recibir la misma presión. Si esta área es más grande e incluye varias veces esta pequeña, pues la respuesta va a ser mucho mayor. Recordemos entonces que la presión ejercida aquí y acá en un líquido, la presión se repite, se mantiene. Entonces la presión ejercida de un lado es igual a la presión ejercida del otro lado del pistón o del émbolo. En tal caso nosotros consideraríamos que las presiones son iguales. Sabemos que la fórmula de la presión es fuerza sobre área. Entonces, como las presiones son iguales, podríamos decir que fuerza sobre área es igual a fuerza sobre área. Propongamos entonces un ejemplo. Supongamos que el área 1 y el área 2 tienen cierta equivalencia. Imaginemos que el área de este émbolo es 100 veces el área del émbolo más pequeño. Reemplazando en la fórmula, yo tendría fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. En vez de área 2, mandemos como 100 veces el área 1. Pasemos a multiplicar esto de aquí y obtendríamos 100 por fuerza 1 es igual a fuerza 2 por área 1 dividido entre área 1. Dejando de este lado el área 1, ¿no? ¿Qué pasarían con las áreas? Pues se cancelasen. Y nos diésemos cuenta que la fuerza 2, la que va a estar aquí, es 100 veces la fuerza 1. Supongamos entonces que ejercimos una fuerza de 50 newtons. La fuerza de 50 newtons ejercida aquí, que es muy baja, tiene como respuesta aquí 100 por 50. Eso quiere decir 5000 newtons de respuesta ejerciendo yo apenas 50. Para hacer eso no necesito más que aumentar el área y podría obtener un multiplicador de fuerza con mucha facilidad. En este ejercicio tenemos que el diámetro del pistón menor de una prensa hidráulica es de 8 centímetros y el del mayor de 20 centímetros. Si se aplican 600 newtons al pistón menor, ¿qué fuerza se ejerce en el mayor? Bien, analicemos entonces la situación. Un pequeño pistón, un pequeño émbolo, igual que en la imagen anterior, que está ejerciéndosele una presión de 600 newtons y como respuesta, ¿cuánto me va a dar? Pues primero tenemos que considerar
que como nos dice Pascal, las presiones internas van a ser las mismas. Eso significa que fuerza 1 sobre área 1 es equivalente a fuerza 2 entre área 2. Recolectemos los datos necesarios. Entonces, yo necesito conocer la fuerza 1. Y la fuerza inicial son 600 newtons. Si me dice que el diámetro, perdón, es de 8 centímetros, el radio, entonces, viene a ser de 4 centímetros. Y el radio del pistón de acá vendría a ser de 10. Son los radios, ¿no? Entonces yo tendría pi por 4 al cuadrado para poder resolver 16 pi. Vamos con la segunda fuerza, esta es desconocida. Y vamos con la segunda área. El área sería pi por 20 de diámetro, o sea 10 de radio al cuadrado, 100 pi. Esta sería la identidad. Si yo estoy buscando la fuerza 2, pues voy a despejar fuerza 2 haciendo lo siguiente. Fuerza 2 es igual a área 2 por fuerza 1 dividido entre área 1. Eso significa que la fuerza 2 es equivalente a 100 pi, que multiplica a 600 y que se divide entre 16 pi. Puedo cancelar estos de aquí e ir simplificando lo que pueda ir simplificando. Esta operación me va a dar 60.000 dividido entre 16. Si divido 60.000 entre 16, obtengo 3.750 newtons. Esa es la fuerza que se ejerce en el segundo pistón. Estamos considerando que no se está replicando esa fuerza más que con simple líquido. Bien. Si divido 3.750 entre 600, me voy a dar cuenta pues que la fuerza se multiplicó por un factor de 6,25 veces. Es decir, 6,25 veces la fuerza inicial es la fuerza final. Podemos observar que en este caso no hemos trabajado con las medidas del sistema internacional. Es decir, no hemos pasado los valores a metros, los hemos conservado en centímetros. Esto es debido a que la fórmula se puede apreciar que es una división. Si esto está en centímetro cuadrado y esto en centímetro cuadrado, pues centímetro cuadrado y centímetro cuadrado se cancela y no necesito pasar a metros necesariamente. Este ejemplo nos dice, se aplica una fuerza de 20 newtons sobre el émbolo menor de una prensa hidráulica, cuya área es de 6 centímetros cuadrados. Si se requiere levantar 1500 newtons, ¿cuál debe ser la longitud del diámetro del pistón mayor? Bien, sabemos que las presiones nuevamente van a ser las mismas, por ende, las mismas fuerzas y áreas. Debe haber una relación entre ellas. Como datos tengo que la fuerza inicial ejercida es de 20 newtons. Y quiero que la fuerza de respuesta sea de 1500. Es decir, es un factor de multiplicación bastante alto. Quiero que de 20 vaya a 1500. Eso quiere decir 75 veces más fuerte. Necesitaré que el área sea mucho mayor. Bien, el émbolo menor, es decir, el área pequeña, es de 6 centímetros cuadrados. ¿Cuánto vale el área más grande? Y a su vez, ¿cuánto es el diámetro de esa área? Porque me está pidiendo específicamente el diámetro. Entonces, tomo los valores y digo 20 de fuerza 1 dividido entre 6 es igual a fuerza 2, que es 1500, dividido entre área 2. Si despejo esta fórmula de aquí, voy a obtener como respuesta área 2 es igual a 1500 por 6 entre 20. 1500 por 6 entre 20, simplificando y operando la función, me da una respuesta de 450 centímetros cuadrados. Pero lo que nos solicita el ejercicio no es el área, sino más bien el diámetro. Sé que el área del pistón grande es de 450 centímetros cuadrados,
pero ¿cuánto es su diámetro? Entonces, área es pi por radio al cuadrado. O sea, área dividido entre pi y la raíz es equivalente al radio. Radio sería igual a la raíz de 450 dividido entre pi. Eso nos da aproximadamente un radio de 11.97 centímetros. Como no hemos transformado a metros, la respuesta por ahora se nos está dando en centímetros. Pero esto es el radio. Recuerden que el diámetro es 2 veces el radio. Así que si multiplico esto por un factor de 2, o sea, duplico este valor, voy a obtener yo que el diámetro es de 23.94 centímetros. Esta es la respuesta del ejercicio. En el siguiente ejercicio nosotros podemos ver que el pistón de un elevador hidráulico para autos tiene 0.3 metros de diámetro. ¿Qué presión manométrica en pascales y en atmósferas elevará un auto de 1200 kilogramos? Bien, sabemos nosotros que las presiones son las mismas. Entonces, si yo digo que la presión inicial es equivalente a fuerza entre área, no necesito ahora igualar las dos presiones para resolver el ejercicio, solamente necesito reemplazar los valores que hay aquí. Sabemos que tanto presión 1 como presión 2 son iguales, así que utilizar los datos de cualquiera de ellas me va a dar lo mismo. Entonces, si voy a empezar a calcular, puedo decir que la fuerza ejercida sobre el pistón va a ser equivalente pues a la masa del auto. Recuerden que la fuerza es un peso, así que necesito no la masa sino el peso. Debo tomar 1200 y multiplicar por 9.8, así yo tendría pues la fuerza o el peso, y dividir entre el área. Bien, sabemos que el diámetro es de 0.3, así que el radio viene a ser la mitad, que me daría 0.15. Así que el área sería pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 0.15 elevado al cuadrado. ¿Qué presión eleva el auto como lo necesitamos? La respuesta nos dice 166.369 pascales. Esa es la presión ejercida. También me la pide en atmósferas, así que debemos recordar que una atmósfera es aproximadamente 101.000 pascales. 166.369 pascales, pues ¿cuántas atmósferas me darán? La presión sería equivalente a multiplicar esto y dividir entre esto, lo cual nos va a dar aproximadamente 1.64 atmósferas. Esas son las respuestas.